Hola compañeros, nosotros somos el equipo número 5, conformados por José Juan Rodríguez Sánchez, Diego Maximiliano Mariscal Cervantes y Romario Antonio Gómez Jiménez. Hablaremos acerca de elementos de la memoria. Memoria interna. La memoria interna es la que se encuentra físicamente dentro del sistema constituido por la placa base o en tarjetas de circuito impreso directamente conectadas a ellas. Dentro de estas memorias nos podemos encontrar con los registros del procesador, las caché externa e interna, la memoria BIOS o ROM y la memoria RAM. Memoria principal. La memoria principal o memoria interna es la memoria de la computadora donde se almacenan temporalmente tanto los datos como los programas que la unidad central de procesamiento o llamado CPU está procesando o va a procesar en un determinado momento. Aunque las funciones de la memoria principal son básicas, hay muchas variaciones del hardware en el mercado hoy en día. Como memoria principal, la memoria ROM se muestra como el BIOS de la computadora y por otro lado la memoria RAM tiene muchas variaciones y es completamente modificable. Esta clase de memoria es volátil, suele llamarse como memoria interna y debe ser inseparable al microprocesador o CPU. Características principales. Las memorias se pueden clasificar atendiendo a diferentes criterios, como alterabilidad, que describe la RAM como de lectura y escritura y la ROM como de memoria de solo lectura. Si son volátiles, es decir, necesitan la fuente de energía para mantener la información, o no volátiles, que mantienen la información sin aporte de energía. Están ubicadas en el computador, ya sean internas o externas, y palabras o bloques como unidades de transferencia. Una memoria principal se compone de un conjunto de celdas básicas dotadas de una determinada organización. Cada celda soporta un bit de información. Los bits se agrupan en unidades direccionables denominadas palabras. La longitud de palabras suele ser oscilar entre 8 bits hasta 64 bits. Memoria ROM. Es un medio de almacenamiento utilizado en ordenadores y dispositivos electrónicos que permite solo la lectura de la información y no su escritura. Independientemente de la presencia o no de una fuente de energía y su capacidad, no se puede modificar al igual que el contenido. En ella vienen grabados de fábrica algunos programas usados por el sistema para configurarse por sí misma al iniciar una sesión, tales como rutinas de arranque, de diagnóstico y de entrada-salida. El usuario no permite acceder a los programas cargados en esta área, ya que son exclusivos del sistema. Contenido en un ROM. Dentro de la memoria ROM se encuentran tres pequeños programas, el BIOS, el Setup y el POST. El BIOS es un programa de solo lectura cuya función principal es actuar como intermediario entre los recursos del hardware y software. La función del POST es realizar una prueba inicial del hardware crítico del sistema. Cuando se presiona el botón de encendido de un PC, el primer proceso que se lleva a cabo es el POST. Si todo funciona correctamente, el sistema sigue su proceso habitual que culmina con la carga del sistema operativo. El Setup es la porción de software donde podemos entrar en su configuración y realizar cambios en sus parámetros con la intención de optimizar el funcionamiento del hardware. El menú principal del Setup está dividido en secciones, en las que se agrupan las opciones de acuerdo con los componentes que se pueden modificar. Memoria RAM. La memoria RAM es la unidad de memoria donde el computador guarda o recupera los datos que se están utilizando en el momento. Este tipo de memorias están clasificadas como internas, pero al mismo tiempo se pueden considerar como una memoria externa, ya que está situada fuera del procesador. A diferencia de los discos duros HDD, estas memorias son de tipo temporal, es decir, sin energía pierden la información que contienen, por lo que los datos y programas permanecen en ella mientras las computadoras están encendidas, no sea reiniciada o los datos no sean alterados. Componentes de una RAM. En cuanto a los componentes físicos de un módulo de memoria RAM, podremos distinguir las siguientes partes. El primero es la placa de componentes, que es la estructura que soporta los demás componentes y las pistas eléctricas que comunican cada una de las partes de estas. Cada una de estas placas forman un módulo de memoria RAM. En segundo lugar tenemos los bancos de memoria, que son los componentes físicos encargados de almacenar los registros. Estos bancos de memoria lo forman chips de circuitos integrados que están compuestos en su
interior por transistores y capacitores, que forman celdas de almacenamiento. Estos elementos permiten almacenar bits de información dentro de ellos. Para que la información permanezca dentro de los transistores, será necesaria una alimentación eléctrica periódica en ellos. Es por esto que cuando apagamos nuestro ordenador, esta memoria queda completamente vacía. Luego tenemos los chips ASPD, que es el encargado de almacenar datos relativos al módulo de memoria RAM. Estos datos son el tamaño de la memoria, el tiempo de acceso, velocidad y el tipo de memoria. Y por último, el bus de conexión, compuesto por contactos eléctricos y es el encargado de permitir la comunicación entre el módulo de memoria y la placa base. Con la información brindada anteriormente, daremos una breve explicación del funcionamiento de una memoria RAM. En principio, la unidad de procesamiento central está diseñada para que ejecute una secuencia de instrucciones de programa si están almacenados en la memoria a la que está directamente conectada. La memoria RAM es básicamente un circuito capaz de almacenar una lista de números y hacer de ellos un conjunto de palabras. Imagina un almacén lleno de pequeños casilleros. Cada uno es capaz de guardar un byte en una dirección única. La memoria usa interruptores microscópicos para representar números en base 2 o binario. Un byte contiene 8 interruptores, bits, capaces de almacenar cualquier número entre 0 y 255. Cualquier programa en ejecución está alojado en memoria. Las instrucciones van siendo pasadas a los registros para su ejecución en forma secuencial y los datos son pasados también a los registros para su manipulación. La memoria de acceso aleatorio consta de cientos de miles de pequeños capacitadores que almacenan cargas. Al cargarse, el estado lógico del capacitador es igual a 1, en el caso contrario es igual a 0, lo que implica que cada capacitador representa un bit de memoria. Cada capacitador está acoplado a un transistor tipo MOS, lo cual posibilita la recuperación o modificación del estado del capacitador. Estos transistores están dispuestos en forma de tabla, matriz, de modo que se accede a la caja de memoria, también llamada punto de memoria, mediante una fila y una columna. Aunque la arquitectura de PC permite manejar la memoria en bytes individuales, muchas operaciones implican guardar palabras de 16 bits. De estos, dos octetos adyacentes, el de la izquierda es el más significativo y el de la derecha el menos. Para ejecutar un programa, este debe ser previamente cargado en memoria, pero en la mayoría de los casos no se trata de una carga del fichero tal cual se encuentra en el disco, sino que requiere un acomodo especial. De este trabajo se encarga un programa especial de carga y se exige que la primera parte del contenido de un fichero .exe contenga precisamente la información sobre cómo se realizará el acomodo antes aludido. Existen distintos tipos de memoria RAM diseñadas y construidas a lo largo de la historia moderna de la computación. Entre ellas podemos distinguir dos tipos de memoria RAM, estáticas o SRAM. Este tipo de memoria mantiene su contenido inalterado mientras reciba energía. Dinámicas o DRAM. Las memorias dinámicas pierden su información cuando éste es leído y además si dejan de recibir energía. Para evitar las pérdidas de información al ser leídas, se restaura la información que contienen sus celdas. La primera distinción que debemos realizar es el formato físico, cuyo parámetro más importante es el número de contactos, como 30 contactos 8 bits, 72 contactos 32 bits, 168 contactos 64 bits. Las dos primeras reciben el nombre de SIM o módulo de memoria en línea simple y funciona a 5 voltios, y la última es conocida como DIMM o módulo de memoria en línea dual y puede trabajar de 3.3 voltios o 5 voltios dependiendo del tipo, teniendo estas últimas unas variantes para ordenadores portátiles y servidores. También existen las memorias RIM o módulo de memoria en línea Rambus para usos muy específicos. Estos módulos cuentan con 184 pines de conexión y un bus de 16 bits. El PowerPC es uno de los sistemas basados en RISC más potentes y mejor diseñados del mercado. Se emplea en millones de máquinas Macintosh y sistemas con procesadores embebidos. Comparte bastantes similitudes con el MIPS. Por ejemplo, 32 registros de enteros, instrucciones de 32 bits de longitud y la transferencia es posible solo con cargas y almacenamiento. Pero la diferencia principal son modos de direccionamiento y algunas operaciones. Existen dos modos de direccionamiento en el PowerPC. El primero es el modo de direccionamiento indexado. Permite dos registros ser sumados conjuntamente. El diagrama que aparece a la izquierda muestra el modo de carga y el de la derecha muestra el modo de memorización en el PowerPC.
El segundo modo es el direccionamiento actualizado. La idea de este modo es tener una nueva versión de las instrucciones de transferencia de datos que incremente automáticamente el registro base para apuntar a la siguiente palabra cada vez que se transfiere un dato. En la figura superior se puede observar el modo de direccionamiento indexado y en el inferior se aprecia el modo actualizado. Instrucciones del PowerPC. Las instrucciones siguen el mismo estilo que el MIPS, confiando en la rápida ejecución de instrucciones, pero tenemos unas cuantas excepciones en comparación con el mismo. El primero es la carga y almacenamiento múltiple. Pueden transferir hasta 32 palabras de datos en una sola instrucción, y se usan para hacer copias rápidas de posiciones de memoria mediante el uso de cargas y almacenamientos múltiples conjuntamente. El segundo son los bucles. El PowerPC tiene un registro de contador especial, al margen de los 32 registros, para intentar mejorar el rendimiento de los bucles for. El Pentium representa el resultado por el esfuerzo del diseño en computadoras de repertorio complejo de instrucciones, o CISC en inglés. Ofrece diversos tipos de operaciones e instrucciones especializadas, intentando con ello dotar a los programadores de compiladores medios para producir traducciones óptimas al lenguaje máquina de los programas en lenguaje de alto nivel. La mayoría coincide con instrucciones convencionales, las cuales se pueden encontrar en la mayoría de los repertorios de instrucciones máquina, pero algunos son adaptados a la arquitectura 80x86 Pentium. También tenemos un conjunto de instrucciones especiales dedicadas a la segmentación de memoria, pero solo pueden ejecutarse desde el sistema operativo. El Pentium está equipado con diversos modos de direccionamiento, ideales para permitir la ejecución de lenguajes de alto nivel. La figura muestra los 12 modos de direccionamiento y sus respectivos algoritmos. Comienzan desde un operando A, que es el contenido de un campo de dirección de la instrucción, de acceso inmediato, como ya hemos visto, y LA como una dirección lineal, donde R es el registro, SR el registro de segmento, B el registro base, Y el registro índice, X vendría siendo como el contenido de un factor de escala S, y PC es el contador del programa. Las instrucciones se componen de entre 0 y 4 prefijos de instrucciones opcionales, un código de operación, una especificación de dirección, una de desplazamiento y campos inmediatos opcionales. Como puede suponerse, su codificación suele ser compleja, pero se debe en parte a que debe ser compatible con el 8086. La imagen muestra el formato de instrucción general. Ya se habló sobre la memoria RAM y cómo es que funciona. Ahora toca hablar de la DRAM, o RAM dinámica. Esta es la memoria más común en estos tiempos. Se trata de una memoria cuyos transistores se disponen en forma de matriz. Un transistor, acoplado con un capacitador, proporciona información en forma de bits. Dado que un octeto contiene 8 bits, un módulo de memoria DRAM de al menos 256 MB contendrá por lo tanto unos 2147 millones de transistores, y esto con un tiempo de acceso de 60 nanosegundos. También existen tipos de memoria DRAM. El primero a definir es el EDRAM, o RAM de salida de datos extendida, que pudo ser construido gracias al ahora viejo FPM RAM, utilizadas en las primeras Pentium. Además de ser capaz de recibir direcciones contiguas simultáneamente, se están leyendo la columna anterior de direcciones, por lo que no hay necesidad de mantenerse a la espera de recibir direcciones cuando se envía una de ellas. Otra de ellas es la VDRAM, es lo mismo que la otra, pero con burst, que es una mejora de la EDRAM, y era capaz de acceder a varias posiciones de memoria para enviar ráfagas de datos. De ahí viene el burst. Esto en cada ciclo de reloj al procesador. Y digo era porque esta memoria no llegó a comercializarse. Lo siguiente es la memoria SDRAM. La SDRAM o DRAM sincrónica, introducida en 1996, permite la lectura de la información sincronizada con el bus de la placa madre, a diferencia de lo que ocurre con las memorias EDO y FPM, que eran asincrónicas, las cuales poseen reloj propio. La SDRAM logra de esta manera eliminar los tiempos de espera ocasionados por la sincronización con la placa madre. La SDRAM puede entonces funcionar con una frecuencia mayor a 150 MHz, logrando tiempos de acceso de unos 10 nanosegundos. Un dato curioso que encontré por ahí de la memoria SDRAM es que este tipo de memorias tuvieron sus primeros usos con la llegada de la quinta generación de consolas de videojuegos, específicamente una Rambus SDRAM que fue implementada en los primeros Nintendo 64.
Esto nos lleva a las famosas hoy en día DDR, o SDRAM de tasa doble de transferencia de datos, que es una memoria basada en la tecnología SDRAM, que permite duplicar la tasa de transferencia alcanzada por esta utilizando la misma frecuencia. La información se lee o ingresa en la memoria al igual que un reloj. El encapsulamiento constaba de un módulo dinámico en línea de 184 contactos y una capacidad máxima de 1 GB. Las primeras memorias DDR fueron utilizadas por los AMD Athlon y posteriormente por los Pentium 4. Su frecuencia de reloj máxima era de 500 MHz. Mediante esta evolución de las memorias DDR, se doblaron los bits transferidos en cada ciclo de reloj a 4 transferencias, 2 de ida y 2 de vuelta, y con esto nació la segunda generación DDR, el DDR2. El encapsulamiento es de tipo dinámico de 240 pines, y su frecuencia de reloj máxima era de ahora 1200 MHz. La DDR3 fue otra evolución más del estándar DDR. En este caso se mejora la eficiencia energética al trabajar en un menor voltaje. El encapsulado sigue siendo de tipo dinámico de 240 pines, y la frecuencia de reloj sube hasta los 2666 MHz. Ahora la capacidad por módulo de memoria es hasta 16 GB. Y la DDR4, como en casos anteriores, cuenta con una mejora sustancial en cuanto a la frecuencia de reloj, siendo posible llegar ahora hasta los 4266 MHz. Cabe destacar que las memorias DDR4 montan módulos de 288 pines. Como podemos notar, las memorias DRAM estándares utilizan un método conocido como SDR, o tasa simple de transferencia de datos, que implica la lectura o escritura de información en cada borde de entrada. Mientras tanto, la DDR permite duplicar la frecuencia de lectura y escritura con un reloj a la misma frecuencia, enviando información a cada borde de entrada y a cada borde posterior. A toda esta información hay que agregar que las memorias DDR por lo general poseen una marca tal como un PC con 4X, en la que las 4X vienen representando la velocidad en megabytes por segundo. Por último, nos queda brindarles la bibliografía y consultas que utilizamos para obtener la información de este tema. Sin nada más que agregar, se despide el equipo 5 deseando a ustedes un excelente día. Muchas gracias.